Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este nuevo Revista de Medio Oriente, una nueva edición en la que, como siempre, contamos con la presencia, en esta ocasión vía Skype, de Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros, Radio Sefarad? Muy bien, volvemos de nuevo aquí a los micrófonos para continuar hablando a los oyentes de medios de comunicación y de noticias relacionadas con Oriente Medio, en concreto con noticias relacionadas con Israel. En particular, hoy vamos a abrir el programa, Masa, hablando de las marchas del retorno. Sí, de la marcha del retorno, las marchas del retorno y la realidad que había detrás de ellas, porque si leíamos medios en español en exclusivo, en su gran mayoría nos hablaban de marchas pacíficas, nos hablaban de marchas organizadas por grupos civiles en Hamas, o incluso había uno, creo que en el país, que decían grupos civiles y la oposición. Uno se pregunta quién es la oposición a Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, yo propongo a nuestros oyentes que vayamos a las palabras de los líderes de Hamas, quienes hablan claramente de qué eran esas protestas. No era espontánea, era una marcha que organizó Hamas, y fue recogido algunas declaraciones del líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, que dio una conferencia el martes pasado, el martes de la semana pasada, y en Ynet, en el diario Ynet lo recogían el 4 de septiembre, donde decía claramente que después de que los esfuerzos de reconciliación entre Fatah y Hamas llegaran a un punto muerto, un número de facciones planeaba causar una explosión interna en la Franja de Gaza, pero las marchas del retorno frustraron el plan. Es decir, las protestas estaban orquestadas con el fin de evitar una crisis interna. Se desviaba la atención hacia Israel, algo que es un clásico, no ya simplemente en Gaza, sino en general en muchos países árabes y, por supuesto, en particular Gaza o incluso la Autoridad Palestina. Esto que ha salido ahora hace unos días en Ynet, y que los medios en general españoles han decidido guardar silencio al respecto, no transmitirnos, es decir, la cobertura acerca de lo que pasaba es inmensa, pero no nos cuentan todo, y esto, como va en contra de una narrativa que ya habían elegido, en la cual era todo pacífico, pues, pero no es nuevo, no hacía falta esperar hasta entonces para saberlo. El 27 de marzo, el Jerusalem Center for Public Affairs, el JCPA, explicó cómo Hamas estaba alentando a los residentes a dirigirse a las zonas, a la frontera, incluso prometiendo pagar a quienes fueran a la frontera. Un asesor de Mahmoud Abbas en asuntos religiosos, Mahmoud al-Habbash, dijo que Hamas está enviando de manera deliberada a civiles gazatíes a la muerte para lograr buenos titulares. Esto está dicho por él. El 8 de abril, ni una palabra al respecto en los medios de comunicación. Es decir, los medios en general, especialmente, y los medios en español, probablemente con más entusiasmo que otros, le han hecho la campaña mediática al grupo terrorista Hamas, porque no olvidemos que otra de las cosas que nunca mencionan es que Hamas es un grupo considerado terrorista por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por países occidentales en general. ¿Cuáles son más los incentivos que llevan a estas personas a acercarse a estas marchas, sabiendo que muchos de los casos pueden resultar heridos o incluso ser abatidos? Yo imagino que hay una gran cantidad de motivaciones. En primer lugar, hay una motivación que probablemente no sea la principal, pero debe haber una motivación económica a la hora de que se les da un dinero. No hay que olvidar que hay todo un sistema de incitación al odio dentro de las propias escuelas de Hamas, incluso en algunas de la UNRWA, de incitación al odio absoluto y de glorificación de la muerte, del martirio. Convertirte en un mártir es algo que es bueno, si no solamente para ti, también para tu familia, que de algún modo estás honrando a esa familia. Y para convertirte en un mártir vas y te matan en una lucha en Israel. En general, con tema de motivaciones, soy bastante... tengo cuidado porque no sé qué motivaciones psicológicas pueden llevar a todos, pero hay que olvidar que también estamos hablando de un enclave
donde la gente es miserable. O sea, eso no es una mentira. La gente sufre, vive mal y les están construyendo un enemigo concreto que es, para ellos, es Israel. Hamás tiene el absoluto control de todo lo que sucede en Gaza y puede movilizar y puede exhortar a la gente. De hecho, también hay líderes religiosos que están mandando a la gente para allá. Jefes de Hamás que hablan de los principales objetivos de la marcha, que son que desaparezca Israel, porque no olvidemos que la clave del conflicto, nos van a decir en muchos aspectos que se trata de la ocupación, etcétera, pero el conflicto surge antes de la ocupación. La ocupación es una consecuencia de un conflicto que surge previamente. Y el mayor problema es la negativa absoluta de un grupo como Hamás, un grupo fanático religioso, no lo olvidemos, terrorista, fanático religioso y yihadista, que tiene como objetivo la eliminación de Israel. ¿Qué lleva a sus seguidores, qué lleva a los civiles que están bajo su bota a manifestarse y a ir y a arriesgar sus vidas? Pues me imagino que entre la desesperación, pero la desesperación también tiene que ver con cómo viven, las minorías no tienen espacio, las oposiciones políticas, contrariamente a lo que nos dicen los medios, no tienen lugar. Estamos hablando de lugares donde las mujeres son considerados, tienen un tipo de vida, no tienen las libertades que deberían tener, ni hablemos de la homosexualidad completamente perseguida, ni, por supuesto no existe, no se puede, no hay espacio para la minoría, tienes que hacer lo que te dicen. Entonces, en una situación de miseria, sin futuro y con un sistema de lavado de cerebro constante, desde las televisiones hasta las escuelas, en el odio al vecino, pues me imagino que de ahí se puede entender gran parte. Comentabas, Masa, que la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, incita de alguna manera también a ese odio a Israel. ¿De qué manera? Bueno, en la UNRWA ha habido escuelas donde se ha enseñado. La UNRWA en sí, supuestamente no. La UNRWA es un organismo, ahora mismo se está hablando mucho por la decisión de Trump, del gobierno norteamericano, de no contribuir más económicamente a este organismo de la ONU. La UNRWA tiene muchas sombras, entre ellas el tema de la educación en las aulas, cuál es lo que se enseña, entre ello el que se han utilizado algunas de sus escuelas como centros para guardar munición, pero bueno, yo pienso que eso, bueno, lo de la incitación sí, pero hay muchas más cosas, está en duda el propio censo que hace la UNRWA. Me acuerdo, por ejemplo, un reciente censo en el Líbano que lo hizo un comité gubernamental libanés que decía que había 174.000 refugiados palestinos, es decir, una cuarta parte de lo que afirma la UNRWA. La UNRWA dice que había 470.000 refugiados palestinos y el censo en el Líbano pues hablaba de 174.000, una diferencia llamativa. ¿Quiénes refugiados según la UNRWA? Esto es otro tema interesante. Los únicos refugiados que heredan la condición de refugiados en el mundo son los palestinos. Hay unas 29.000 personas trabajando para la UNRWA, es la agencia más grande de la ONU, y por otro lado tienes ACNUR, que es el comisionado que se encarga de todos los otros refugiados del mundo y tiene 7.500, un poco más de 7.500 empleados. Es decir, 29.000 la UNRWA para los palestinos, 7.600 algo para ACNUR. Digamos que el presupuesto de la UNRWA per cápita es el doble que el de ACNUR. Y uno de los grandes problemas con la UNRWA es por qué no se ha reasentado a un solo, o sea, no han reasentado a la gente. Las organizaciones para refugiados se crearon para reasentarlos. Así ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de personas que tuvieron que salir de sus casas, de sus lugares, fueron reasentados en otros países que se convirtieron en sus países.
muy pocos pudieron regresar. Así pasó con la crisis entre Pakistán y la India. Estamos hablando de millones y millones de refugiados a lo largo de otros conflictos que han sido reasentados. La diferencia con la UNRWA es que no los ha reasentado. Y hablamos de refugiados cuando hablamos de palestinos que están viviendo en Gaza o están viviendo en Cisjordania. Entonces, ¿por qué son refugiados y están viviendo bajo autoridades palestinas? ¿Por qué no se pueden adaptar? ¿Por qué no pueden estar ahí? Digamos que hay muchas sombras respecto a la UNRWA que los medios obviamente no parecen recordar o no parecen tener mucho interés en que lo sepamos. Pero hay un problema también. La ayuda internacional a la UNRWA también tiene que ver con la corrupción de los líderes palestinos, con el desvío que hace Hamás con esas ayudas. Es decir, según la lectura de mucha gente, la UNRWA lo que está haciendo a través del manejo de los refugiados palestinos es perpetuar el conflicto con Israel. No, eso es lo que falta. Falta una investigación respecto a todas las controversias que hay alrededor de la UNRWA. También el hecho de estar dando ayudas, hacerse cargo de cargas sociales, por ejemplo, que deberían responsabilizarse los propios líderes. Uh-huh. Pero jamás con su dinero construye túneles, compra cohetes, misiles, se llena los bolsillos, pero en ese sentido el tema de la UNRWA, algo que no he visto en ningún medio, sería interesante una pequeña investigación a raíz de las dudas, una mínima puesta en duda o una mínima reflexión crítica respecto a lo que hacen. Desde luego lo que nos comentabas es más que llamativo, ¿no? Esa retirada son, si no me confundo, 300 millones de euros que aporta Estados Unidos y dejará de hacerlo. Sí, es decir, mira, perdóname, es que ahora veo que hay un informe respecto a la incitación al odio en las escuelas de la UNRWA. Hay un informe que hizo UN Watch, uh-huh, y que se puede encontrar en Internet, y cómo se muestra ahí desde glorificación del holocausto, negación del holocausto, incitación al terrorismo, al antisemitismo, etc. Y eso está bajo el paraguas de la UNRWA. Bueno, pues en algún momento habrá que poner en duda lo que está pasando o habrá que exigir a lo mejor una mayor limpieza de dónde va el dinero. Ok, dar dinero para ayudar, pero ese dinero tiene que verse reflejado, tiene que ir a los palestinos, no necesariamente a los líderes de Hamás para que compren cohetes o construyan túneles. Sí, sería un análisis muy, muy interesante, desde luego, dado que al final presupuestos, ¿no?, de muchas organizaciones siempre son más que cuestionados, porque no sabemos en la gran parte de las ocasiones a qué van destinados. Así que este es el asunto que nos atañe hoy aquí en Radio Sefarad, en esta revista de Medio Oriente, esa incógnita que queda en torno a esos presupuestos, ¿no?, y a todas esas partidas presupuestarias de diferentes países que se destinan a esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Procuraremos traer más información relacionada con Oriente Medio y con Israel aquí en Revista de Medio Oriente, de tu mano, de la mano de Masa Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y Shana Tova. Shana Tova.